Rompecabezas. Zona Central. Amigos, les contábamos que a instancias de oyentes que nos pedían, ¿verdad?, hacer un relevamiento de la situación de la corrupción en el continente, Fabián Cuchu Cambiaso puso manos a la obra y la verdad que es impresionante la cantidad de casos que vamos a relevar para ustedes de lo que está pasando en materia de corrupción aquí en el continente. Vamos a comenzar por... Además tiene en la mayoría de los casos una palabra clave, es Odebrecht. Sí, eso desde ya. Y esa palabra, yo sé que me detestan por esto, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Esa palabra lleva a Lula, porque Lula fue junto a los Odebrecht el que armó todo este esquema de corrupción continental. Pero arrancamos por Argentina. A modo, arrancamos en orden alfabético, no exacto, porque sea más o menos grave que otro lado, pero en Argentina hay una lista larga. Bueno, en Argentina, Daniel, estaba muy instalada, como decíamos, la idea de que el caso Odebrecht era un problema estrictamente del kirchnerismo. En los 13 años de gobierno de Néstor y Cristina Fernández, la multinacional brasileña había hecho grandes negocios y, según una investigación judicial, aportó a intermediarios en Buenos Aires más de 35 millones de dólares que le permitieron acceder a la compañía, a su vez, a contratos de obra pública por casi 300 millones de dólares. Tremendo. Sin embargo, en los últimos meses, el tema ha dado un vuelco bastante inesperado y ahora está tocando de lleno el entorno del actual presidente Mauricio Macri. Es que el jefe del espionaje argentino de la Agencia Federal de Investigación, Gustavo Arribas, que es amigo del presidente hasta el punto de que le alquila un departamento de lujo en el que vivía antes de ganar las elecciones, vio obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600 mil dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meireles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó el diario La Nación, que fue el que publicó la noticia, es que se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que a su vez participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra. Bien, el caso de los Panama Papers es otro de los que apunta directamente a la actual Casa de Gobierno argentina. Esto a través de una denuncia del Frente para la Victoria, el kirchnerismo, que dijo haber encontrado 50 sociedades creadas en guaridas fiscales vinculadas al grupo Macri. En 17 de ellas, se sostiene en la denuncia, hay un Macri en el directorio y en el resto hay gente vinculada laboralmente al grupo Socoma, que es el grupo industrial fundado por el padre del actual presidente argentino. El padre del actual presidente argentino también aparece involucrado en un polémico caso, ya que el Estado cerró hace poco un acuerdo perjudicial para las arcas públicas con quien fuera dueño del estatizado Correo Argentino, Franco Macri. Exacto. Lo que pasa aquí es que durante más de 15 años el grupo Macri buscó un arreglo para pagar una deuda millonaria que mantenía con el Estado, algo que en las pasadas administraciones siempre le fue denegado. Con una inflación galopante, como ha sido la inflación argentina en los últimos años, esta deuda se fue licuando y tras la asunción de Macri, hijo, el trámite avanzó y la oferta finalmente fue aceptada. Otra de las que tiene varias causas en su contra es la expresidenta Cristina Fernández y también su entorno, ¿no? Una de las causas que complica a la exmandataria es la conocida como el dólar futuro. Además fue la primera causa en la que fue procesada bajo un delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. El juez federal Claudio Bonadío, en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades, también apuntó al procesamiento de Axel Kicillof, su ex ministro de Economía, y de Alejandro Banoli. Por esta misma causa, el magistrado tomó declaración indagatoria a Cristina tras señalar que el Banco Central afrontó pérdidas millonarias por la medida impulsada por el expresidente de la entidad y por el exministro. Otra causa en la que está involucrada Cristina Fernández de Kirchner es conocida en Argentina como los sauces. Aquí Cristina es imputada ante la sospecha de haber recibido coimas directamente por parte de empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública durante su gestión. Un fenómeno que se repite en la mayoría de los países, la obra pública, ¿no? La expresidenta, junto a su hijo, Máximo Kirchner, ya se encontraban imputados en la causa, pero por un presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a los empresarios Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de activos, y Cristóbal López, investigado a su vez por una millonaria deuda tributaria, a quienes acusó justamente de materializar el pago a través de alquileres de propiedades administradas por la empresa de la ex familia presidencial. Otra de las causas que acumula Cristina Fernández es por supuesto lavado de dinero junto a su fallecido esposo, Néstor Kirchner, donde también se investiga la actividad hotelera que el matrimonio tenía en la provincia de Santa Cruz, y donde también aparecen Lázaro Báez y Cristóbal López. El expediente Otesur analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial por parte de diferentes empresarios por un monto de dinero que se sospecha podría haber buscado blanquear supuestos retornos derivados de obra pública, es decir, blanquear coima. Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor, habría sacado a su vez del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal en lo que se conoce como la ruta del dinero K. La investigación señala que este camino empezaba en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, hacía escala en Buenos Aires y seguía rumbo hacia cuentas en Suiza a empresas radicadas en paraísos fiscales, y se señala que por el camino también hacía una pequeña visita acá, por Uruguay, ¿no? Esto surgió a raíz de la declaración de un delator, Leonardo Farini, el famoso valijero. Tras su testimonio, bueno, la Fiscalía imputó a Fernández de Kirchner, lo que implica que puede ser formalmente investigada para conocer su presunta vinculación con esta maniobra de lavado de dinero. Esto es, bueno, a grosso modo simplemente la situación en Argentina. Bueno, vamos a Bolivia y Brasil en este caso rápidamente, porque la verdad es que si no nos vamos a llegar, pues es impresionante la cantidad de casos. En Bolivia, en 2015, un notable caso de corrupción sacudió al extinto Fondo Indígena, uno de los más destacados del gobierno del presidente Evo Morales. La Fiscalía General del Estado boliviano inició en ese entonces el destino de $6.800.000, si digo bien, correspondientes a 49 proyectos del Fondo Indígena que financiaba hasta este año acciones en desarrollo en zonas campesinas. Las autoridades dicen que esos recursos fueron transferidos a cuentas de particulares y además investigan el destino de otros 14 millones de dólares. En ese entonces hubo 24 arrestados y más de 200 personas investigadas, entre ellas varios colaboradores del presidente Evo Morales que estuvieron con él en las primeras etapas de la formación de su partido, el Movimiento al Socialismo Más. Por este caso no hubo acusaciones en contra del presidente. En diciembre del año 2017, 2 años después del inicio de la investigación, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, ordenó concluir con las investigaciones de los 187 casos relacionados con el antiguo Fondo de Desarrollo Indígena. Otras 17 personas fueron imputadas por corrupción y puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional en ese país. En Brasil, las tramas de corrupción que afectan a la clase política y empresarial del país se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras, se calcula que los 20.000 millones de reales, unos 6.400 millones de dólares desviados, 7.000 millones, 2.250 millones de dólares que fueron a parar directamente a Odebrecht en este caso, ¿no? Y se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales, unos 320 millones de dólares en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales, que de eso se trataba, ¿no? Hasta el momento la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de una instancia judicial que diera validez, ¿verdad?, a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Se cantó todo el mundo. Y obvio. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario, pero la prensa brasileña ha ido filtrando, ¿verdad?, al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer, y sus antecesores Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. De hecho, exdirectivos de la compañía detallaron regalos a Lula, donaciones ilegales al expresidente Fernando Henrique Cardoso, sin ningún cargo, ¿verdad?, para el Partido de la Socialdemocracia brasileña, pero con gran influencia en algunos sectores. El patriarca de la constructora, Emilio Odebrecht, acusó al que fuera presidente brasileño entre los años 1995 y 2003 de recibir donaciones ilegales para financiar su última campaña
presidencial. La trama de corrupción también salpica a otros dirigentes del partido, desde José Serra, actual ministro de Exteriores, a Gerardo Alckmin, gobernador de Sao Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018. Sí, Temer está en el ojo de la tormenta, el actual presidente, por varios casos de corrupción, pero lo curioso, Daniel, es que hasta el momento no hay ninguna causa en Brasil, por lo menos, que, según versiones judiciales, demuestren una prueba concreta de corrupción. Sí, lo más cercano eran los audios de JBS, ¿no? Digo, los correcto. Por ejemplo, hay una causa por presunto pago de sobornos a cambio de extender concesiones portuarias que la justicia se apresta a archivar, al no encontrarse justamente pruebas de delito. Esto lo afirmó el propio jefe de la Policía Federal de Brasil la semana pasada, Fernando Segovia, en cuanto a que no ha aparecido en esta causa absolutamente nada que pueda ser usado como base de corrupción contra Temer. El actual presidente brasileño, recordemos, se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en Brasil en ser acusado por un delito común, cuando la Fiscalía General pidió su inculpación por corrupción pasiva, justamente tú lo decías, como presunto beneficiario de un soborno ofrecido por el gigante alimentario JBS a cambio de favores de la empresa. Pasamos a Chile, un país que no figuraba en un principio en la lista de estados alcanzados por la trama corrupta, pero la policía registró en marzo del año pasado la sede de Odebrecht en Santiago para incautarse de documentación. La Fiscalía anunció que uno de los miembros de su equipo viajaría a Brasilia y declaró a los medios de comunicación su interés en hablar con cierta gente en relación a hechos que podrían haber ocurrido en ese país y que eventualmente podrían constituir delito. Colombia es otro de los países que está directamente afectado por la trama de corrupción de Odebrecht y que implica incluso la propia campaña electoral por la que transita ese país, ya que el gerente de lo que fuera la campaña electoral del actual presidente Juan Manuel Santos reconoció el año pasado que Odebrecht les había financiado en forma irregular pagando carteles electorales. El nombre de Santos también aparece vinculado al caso Odebrecht, ya que había aparecido en boca de la Fiscalía, que aseguró que parte del dinero recibido como sobornos por un ex senador colombiano hoy procesado por la justicia habría terminado en la campaña electoral de Santos en 2014. El ex senador en cuestión del Partido Liberal fue acusado de recibir una comisión de $5 millones para favorecer a la empresa brasileña en la corrupción de una carretera. Ecuador es otro país que se ha visto afectado, ya que, según se calcula, funcionarios del gobierno recibieron entre 2007 y 2016 pagos por $33,5 millones por parte de Odebrecht. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también está involucrado, o aparece por lo menos involucrado en causas judiciales vinculadas a la corrupción, según la justicia, sobre todo en relación a un presunto millonario perjuicio al Estado en la venta de petróleo a China y Tailandia. El organismo indaga justamente este perjuicio al Estado en ventas anticipadas de crudo que aplicó el gobierno de Correa para recibir miles de millones de dólares a cambio de la posterior entrega de crudo, principalmente a China, que se convirtió a su vez en el mayor prestamista del país. Los perjuicios para el Estado están calculados en 2.200 millones de dólares. Bueno, vayamos ahora a El Salvador y a Guatemala. En Salvador, el Francisco Flores, el presidente de El Salvador entre los años 1999 y 2004, falleció el 30 de enero de 2016 a los 56 años de edad. Flores estaba bajo arresto domiciliario desde octubre del año 2014 y pasó en ese momento a estar recluido en una celda de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Se le acusaba de haberse quedado con unas donaciones del gobierno de Taiwán cercanas a los 15 millones de dólares que estaban destinados evidentemente a proyectos de lucha contra la pobreza y ayuda a afectados por los terremotos de ese país, El Salvador, ¿no? Increíble. Otro caso es el de Elías Antonio Saca, otro expresidente del Salvador que está detenido ya desde hace casi 2 años por presunta corrupción, en este caso acusado de peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero, también por enriquecimiento ilícito porque no justificó ingresos por más de 5 millones de dólares. Bueno, y en Guatemala hay noticias frescas.
incluso, ¿no? Bueno, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investigan si hubo malversación de fondos y fraude en el subsidio a la instalación del plan de transporte público conocido como Transurbano. En este marco fueron detenidos el expresidente Álvaro Colom, impulsor de esta instalación, 8 exministros y un viceministro. Entre estos se encuentra el ex titular de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, quien desde el año 2015 preside la organización de ayuda humanitaria Oxfam Internacional. Es noticia de la jornada de hoy. En México, Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado mexicano. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de los Estados Unidos que el pago de sobornos se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la cual no revelaron el nombre, ¿no? La Secretaría de la Función Pública, que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos, Pemex, la petrolera paraestatal, también se pronunció públicamente en favor de revisar 3 grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. La ramificación mexicana del caso atañe incluso al expresidente Felipe Calderón, en el poder entre los años 2002 y 2006, con la publicación de un correo electrónico de una filial de la constructora para intentar que Luis Ignacio Lula da Silva intercediera ante Calderón para beneficiar la inversión brasileña en México, que es otra de las causas que tiene pendiente Lula, ¿no? La de tráfico de influencias. Claro. En Honduras, el expresidente de ese país, Rafael Callejas, se declaró el marzo de 2016 culpable de haber participado en una trama de sobornos en la CONCACAF cuando dirigía el fútbol de su país. Lo que admitió Callejas es que cargos de crimen organizado y fraude electrónico, también admitiendo haber aceptado sobornos por más de 200 millones de dólares a cambio de derechos de transmisión y comercialización de varios eventos futbolísticos. Por lo menos Callejas está casi seguramente va a afrontar una pena de 20 años de prisión. En Panamá, Odebrecht cerró un acuerdo, bueno, ahí es la fuente de todo. Claro. Odebrecht cerró un acuerdo verbal con las autoridades panameñas para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos desarrollados durante 5 años y, en segundo lugar, colaborar en la investigación sobre todo este episodio. Atento a este dato, porque la constructora brasileña se comprometió a pagar en ese país una reparación de 59 millones de dólares. Lo que habrá sido la escala de corrupción desarrollada. Por este caso está preso otro expresidente, en este caso en Panamá, Ricardo Martinelli, que está preso en Estados Unidos. Ayer justamente leía que le otorgaron la libertad bajo fianza, pero solo si deposita $1 millón y deberá justamente guardar residencia en ese país. Además de Martinelli, en Panamá hay 150 altos políticos vinculados con la trama. También en Colombia había otro tanto, 150 políticos. Bueno, en Perú, la trama de corrupción de Odebrecht salpica a varios expresidentes peruanos. La Fiscalía Anticorrupción solicitó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo. A Toledo se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht. Toledo está residente en París. Negó en una entrevista haber recibido esos sobornos, evidentemente, pero allí están prácticamente todos mancillados, desde la situación judicial del exmandatario Ollanta Humala, ¿verdad?, que dirigió al país entre 2011 y 2016, que está detenido, Toledo fugado, el caso de Kuczynski ahora, que tuvo que hacer un arreglo con la oposición fujimorista para liberar a Fujimori y no entrar tampoco adentro. Claro. ¿No? La trama también salpica a otro expresidente peruano, es Alan García, presidente, por haber también participado de estas maniobras en torno a Odebrecht. Un dato interesante que me quería resaltar, Daniel, es el efecto que tuvo toda esta maniobra de Odebrecht en Perú y en la vida peruana. ¿Por qué? Porque la economía, y esto lo admitió el propio Ministerio de Economía de Kuczynski, la economía peruana enfrenta un riesgo muy grave por un evento sistémico en el sector de la construcción, justamente bajo escrutinio por investigaciones a empresas con millonarias obras por ejecutarse. Pero, Cuchu, ¿vos te pensás que la situación económica paupérrima que vive hoy Brasil no tiene algo que ver con el vaciamiento que hizo Lula y los Odebrecht de Petrobras y todo el cártel de empresas?
en este el caso peruano hay datos concretos del propio gobierno. Por ejemplo, la inversión pendiente de empresas vinculadas a actos de corrupción, o sea, inversión que no va a llegar nunca más, digamos, ¿no? Asciende a unos 9.000 millones de dólares. Esto equivale al 4% del Producto Interno Bruto del país. A su vez, por un decreto que hay vigente en Perú, empresas vinculadas a toda esta trama de maniobras de corrupción tuvieron que devolver o indemnizar al Estado por los perjuicios. Bueno, se calcula, según se informa desde Perú, que cerraron 150 ya de las 450 empresas involucradas, dejando a 60.000 personas en la calle. Y tal cual, es así. Bueno, en República Dominicana cerramos. Odebrecht va a pagar en este país a lo largo de 8 años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregarle al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió la agencia EFE, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual ésta se comprometió precisamente a pagar dicha cantidad. Sí, vale decir que República Dominicana es el único país latinoamericano en la que se ha logrado una compensación del doble de los montos de sobornos reconocidos. Bueno, y cerramos con Venezuela, ¿no? Sí, también Odebrecht, los tentáculos de Odebrecht alcanzaron a Venezuela, ya que un detalle del caso abierto por la justicia de los Estados Unidos. Los pagos fueron por 98 millones de dólares a varios intermediarios que aseguraron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo acá de la empresa era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones. La investigación apunta a justamente la actividad de PDVSA, sobre todo la compra de insumos para la petrolera estatal venezolana. La causa, los fiscales creen que Rafael Ramírez, el expresidente de la paraestatal PDVSA y ex embajador ante Naciones Unidas, recibió sobornos como parte de una red multimillonaria de corrupción en la industria petrolera de su país. A todo esto, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, hoy exiliada, instó al Grupo de Lima a impulsar justamente un proceso por el caso Odebrecht en su país. Este es un poco, Daniel, el panorama. ¿Qué panorama? Panorama bien breve y acelerado de las causas que están abiertas, causas que involucran o ya provocaron la caída de muchos expresidentes que en su momento gozaron de alta popularidad y que hoy están absolutamente desprestigiados por estar envueltos en casos de corrupción. Y también lo que promete, casos que prometen seguir. Llamamos casos de Brasil, en Argentina, a ver qué pasa con la expresidenta Fernández y las causas que se le siguen abiertos, pero los diversos analistas políticos que han analizado este tema han llegado a dos conclusiones. Por un lado, la percepción cierta de la mayoría de los latinoamericanos de que la corrupción ha aumentado sistemáticamente en el continente, y por el otro lado el desprestigio que causa esto en el sistema político, ya que, a ver, no hay nadie inocente, ni no hay nadie que no esté expuesto a esto. Hay de izquierda, de centro, de derecha, de todos los signos políticos. Tal cual. Hay gente involucrada. Y el común denominador es estas empresas que desde Brasil, en principio, han desparramado, ¿verdad?, las coimas a lo largo de todo el continente. Estamos hablando de Odebrecht, de OAS, de UTC, de Camargo Correa, de Techín, de Andrade Gutiérrez, de Promón, de Scanca, de Queiroz Galbao, de IESA, de Engevix, de GDK, MPE, Galbao Ingeniería, Méndez Junior, Cetal, empresas que, según también se consignó en la causa Lavallato, conformaron una especie de cártel con el cual han ido precisamente desparramando sistemáticamente la corrupción por todo el continente. No habrá que esperar porque de entre las causas que le quedan a Lula está la de dirigir, a él y a Dilma, dirigir una organización criminal continental a propósito de estos temas de corrupción. Bueno, espero que les haya servido. Es más completo, lo vamos a postear completo todo el informe y vean ustedes, ¿no?, la dimensión que toma la corrupción en el continente. Realmente pasmosa y muy preocupante, desde luego. Rompecabezas. Compacto informativo.